con Él, con el esposo, con el Rey de Reyes, y poder decir gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, y gracias porque nunca nos abandonaste. Así que, amado, yo te invito que tú te mantengas firme en tu fe. Saludo a todas las personas que se están conectando. Les amo y deseo que el Señor les bendiga esta noche con esta palabra que el Señor me bendijo. Soy la doctora Lisandra Rodríguez y hoy comenzamos con el tema que se llama de soldado a guerrero del Señor. Fíjate que a veces no entendemos las grandes pruebas que llegan a nuestras vidas y nos preguntamos, ¿por qué estas pruebas tan difíciles? Señor, ¿cómo podemos levantarnos en medio de la circunstancia y en medio del dolor? Fíjate que esta pregunta le hizo un hombre una vez precisamente a un herrero. Y le preguntó, ¿por qué Dios nos prueba? Y le dijo, ¿tú ves estas piezas? Le dice el herrero. Necesito hacer con ellos unos muelles. Pero antes el acero debe ser templado. Para esto lo pongo en el rojo, en la fraga, en el fuego. Después lo enfrío en el agua. Luego lo golpeo duramente en el yunque hasta que logre el temple que quiero, dice él. Y si no lo logro, repito varias veces el proceso. Y le dice el herrero, malo es cuando el acero es muy quebradizo y no lo podemos usar. O sea, lo que nos está diciendo esta reflexión con el herrero, que trabaja el metal, trabaja el hierro, en este caso, nos está diciendo, bueno es cuando somos útiles, aunque venga la prueba, significa que Dios nos está procesando para cosas grandes porque somos útiles para Él. Malo es que ya Dios no nos pruebe, ni nos interesa en nosotros porque lamentablemente no somos útiles. No porque Él no quiera, sino porque nos ha llamado tantas veces con lazos de amor y nosotros muchas veces nos hemos resistido al llamado del Señor. Fíjate lo que dice Santiago 1:12. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso es lo que yo creo. ¿Cómo podemos dejar que lo malo nos mejore a nosotros? ¿Cómo las tribulaciones, el dolor, la enfermedad, la pérdida, la desesperación, el quebranto nos puede perfeccionar? Bueno, cuando el Señor nos llama, Él porque nos quiere usar. Fue precisamente la expresión del herrero cuando dijo, cuando tú quieres algo y te interesa y es útil para ti, tú lo vas a formar a lo que tú lo necesitas. Porque sabes que va a ser de bendición. Y si el Señor está permitiendo estas pruebas en nuestras vidas y en el mundo, es porque todavía somos útiles para hacer grandes cosas. Es porque Dios necesita trabajar todavía en nuestra fe y fortalecernos más que nunca, para que cuando esto termine, nosotros salgamos a las calles y hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Ir a hablarles a todos del amor del Señor, de su misericordia y de su poder salvador que todavía se manifiesta sobre el mundo. Fíjate que Jesús mismo tomó en acción esta actitud hacia los discípulos. Todavía ellos no estaban listos para ser enviados a la gran comisión. O sea, ya Jesús había entrado a Jerusalén, le faltaban pocos días, él sabía que se acercaba el tiempo de él y él le preocupaba que sus discípulos no estuvieran preparados, fíjate. Y es interesante que en varias ocasiones vemos en la Biblia cuando los discípulos fueron probados, y muchos no pasaron la prueba. Muchos de ellos dijeron, dura es esta palabra que nos enseña. Muchos dijeron, Señor, no pudimos sanar al endemoniado. Otros dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Perecemos en la tormenta. Otros tuvieron duda en medio de la circunstancia. Y Jesús sabía que esta era su última carta que podía jugar. Tenía que probar si verdaderamente sus discípulos estaban preparados para lo que venía, porque ya Él no iba a estar. Quiero que vayas conmigo a la Biblia y vayamos a estudiar lo que dice Lucas 22, 31 al 34. Esta historia se encuentra en los 4 evangelios, pero he decidido usar el libro de Lucas porque es mucho más extenso en la historia. Y mira lo que dice, comenzando Lucas 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Mira lo que le está diciendo el Señor unos días antes de la crucifixión de él. Porque Jesús había escogido a Pedro como el líder.
los cuales los discípulos iban a seguir. Y en esta ocasión, para Jesús era muy importante que Pedro prestara atención. Y no lo llamó por el apodo que le puso, Piedra. Más bien lo llamó Simón, Simón. Esto significa el que ha escuchado a Dios. Para el Señor es tan importante muchas veces cuando nos llama, nos habla, que nosotros prestemos atención al llamado y que actuemos a ese llamado inmediatamente. Porque a veces Dios nos quiere advertir cosas que pueden venir a nuestras vidas, pero solo estamos tan ocupados que no estamos escuchando ni estamos atentos. Y le dijo Simón, Simón. Era importante que Simón prestara atención porque venía una prueba bien grande para él. Y sabía que en el fondo la misma naturaleza humana y la carne vencerían a Pedro en esta prueba. Y le dijo Jesús: he aquí, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Satanás le había pedido permiso al Señor para probar a los discípulos. Dios puede usar al enemigo para sacar dos cosas. Una, lo mejor de ti o lo peor de ti. Porque el enemigo no puede entrar a la vida del Hijo de Dios al menos que Dios le dé permiso. Pero créeme, Dios es tan poderoso y todo se sujeta ante Él que hasta el mismo enemigo usa a Él para sacar lo mejor de los hijos. Porque al final de cuentas, quien se va a glorificar en nuestras vidas es el Señor. Y va a usar al que quiera y como quiera para lograr lo mejor de sus hijos. Esto nos recuerda un poco la historia de Job, ¿verdad que sí? Cuando Satanás se la presentó ante Dios y le decía a Dios: ¿no has visto a mi hijo Job? Míralo como él, cómo hace sacrificios, cómo me adora. Pero sin embargo Satanás le dijo a Dios: ah, claro, te adora y te busca en todo tiempo porque no le falta nada, porque es rico, porque tiene posesiones y porque tiene salud. Quítale todo, le decía Satanás, para que tú veas cómo te maldice. Fíjate. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Le dio la oportunidad al enemigo para que tocara a Job. No porque Dios se place en ver a sus hijos sufrir. Dos cosas Dios quería traernos con la lección de Job. Número uno, si verdaderamente lo que Job hacía para Dios lo hacía por conveniencia de que fuera a seguir siendo bendecido, o si lo hacía realmente porque amaba a Dios y lo buscaba en espíritu y en verdad. Hay una diferencia entre creer y hay otra diferencia entre tener una relación con Dios. Una cosa es buscar a Dios por lo que Él hace y otra cosa es buscar a Dios por lo que Él es. Dios y Señor de nuestras vidas. Y posiblemente esto le pasó a Jesús cuando Satanás le pidió a Jesús zarandear precisamente a Pedro. Estoy segura y posiblemente, no lo dice la Biblia, posiblemente el enemigo le dijo a Jesús: claro, tus discípulos te siguen porque por todos los milagros que tú has hecho para ellos, por todos los milagros y portentos y prodigios que has hecho al frente de ellos, pero no te siguen por lo que tú eres, el Señor. Entonces Jesús aprovechó la oportunidad y permitió que el enemigo zarandeara a Pedro, porque sabía en el fondo que ya que no había logrado que Pedro fuera completamente útil para la gran comisión, por los milagros y por todo lo que hizo juntos, iba a usar el enemigo para sacar lo mejor de Pedro. Y eso es posiblemente lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está permitiendo esta tribulación, está permitiendo esta gran prueba, precisamente para sacar lo mejor de los hijos de Dios. Para que no nos sintamos en la silla cómodos, conformándonos y esperando que toda bendición venga a nosotros y los que aman al Señor obra para bien, pero a la hora de levantarnos y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a predicar su palabra, a tener amor, a tener misericordia, no lo hacemos. Porque ¿sabes qué? Pensamos que los hagan otros. ¿Ves? Y Dios, ¿sabes qué? Dios está probándonos. Y más vale que nosotros salgamos bien aprobados en esta prueba. Fíjate que en el caso de Dios, Él no se goza por nuestro sufrimiento, ¿no? Pero las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe y para darnos el poder para poder prevalecer sobre el enemigo y poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. Dos ejemplos de esto te voy a mencionar. Por ejemplo, un padre de familia, un buen padre de familia tiene a sus hijos y lo primero que va a hacer es enseñarlos, disciplinarlos y guiarlos a toda buena obra. Porque todo buen padre lo que quiere es que sus hijos sean ¿qué? Obedientes, que vayan a la escuela, que se preparen y que sean exitosos, ¿verdad que sí? Obviamente. Pero ¿qué pasa si los hijos fallan ante el padre?
pues obviamente el padre va a tener que reclamar e imponer disciplina. Y eso es lo que el Señor está haciendo muchas veces en la prueba. No es para lastimarnos, no es para que suframos, es para que seamos más fuertes. Él quiere hacer lo mejor de nosotros. Él es el alfarero que precisamente va a aprovechar la pieza que está lastimada, la pieza que está quebrada, esa pieza que se les puso en sus manos. Va a empezar a mordiarla hasta lograr un vaso o una pieza útil para él. Otro ejemplo también es, por ejemplo, cuando un hombre se enlista en el ejército. Oye, este hombre tiene que pasar por un fuerte entrenamiento y antes de graduarse o terminar tiene que pasar por unas pruebas bien difíciles. Porque como salga exitoso en las pruebas es lo que va a determinar de que este hombre se ha convertido en un soldado y está apto para ir a la batalla. Y nos está diciendo el Señor, yo voy a probar quién está apto en este tiempo, en esta prueba, en este tiempo de tribulación. ¿Quiénes son aptos? No son los santos ni los perfectos. ¿Sabes quiénes son? Los que hemos creído en el Señor, los que hemos puesto la mirada y la fe en el Señor y no poniendo la mirada en el proceso, ni el problema, ni la crisis del mundo, sino poniendo la mirada en el Cristo resucitado, que no se quedó en la cruz, sino que se levantó de la muerte y no solamente se levantó, sino que vive y reina a la derecha del Padre y dice la palabra que intercede por nosotros en todo tiempo. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer por medio de esta prueba? Oye, aprender y aprender rápido. Y hacer lo que tengo que hacer. Y cumplir con el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos por medio de esta prueba. Fíjate que cuando el Señor usa el término zarandeaos, le dijo a Pedro, como el trigo, hace una referencia a cuando precisamente en esos tiempos el trigo era trillado. O sea, obviamente se acostumbraba a usar una malla en una forma cuadrada de madera, se ponía el trigo adentro y entonces tenían que jamaquear el trigo hacia arriba y cuando el trigo subía, pasaba el viento, quitaba la cáscara y el trigo bueno caía abajo. ¿Qué pasa? Hasta que no estuviera sacada completamente esa cáscara, la persona seguía trillando una y otra vez hasta que quedara el grano bien útil y comible. Y eso es precisamente lo que el Señor quería lograr en Pedro. Sacar la cáscara y completar la obra que había comenzado precisamente en él. Nosotros no podemos ser útiles para el Señor si seguimos escondiendo esa cáscara, ¿verdad? Y tenemos la excusa todo el tiempo de es que no puedo, es que tengo este problema, es que me pasó esto en mi pasado, es que estoy sufriendo, es que estoy enfermo. Y empezamos a crear pretextos cuando el Señor nos llama y nos quiere fortalecer. Pues muchas veces en el medio del pretexto van a venir las pruebas, porque el Señor no te va a dar nada que nosotros no podamos hacer. El Señor no va a poner en manos de nadie algo tan sagrado, un ministerio que es tan sagrado, a alguien que no le interesa hacerlo. Ahora, si nosotros dijimos, heme aquí, envíame a mí, si nosotros dijimos, úsame, yo te voy a seguir y voy a ser obediente, pues eso tenemos que estar listos que las pruebas van a llegar. Y qué bueno que las pruebas llegan, porque me van a santificar y van a fortalecer mi fe y van a lograr en mí que cada vez yo sea una persona más digna y más usable para el reino de Dios. Qué bueno que las pruebas existen. En este momento Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte y tú una vez hayas vuelto puedas confirmar a tus hermanos. O sea, Jesús le estaba diciendo, Pedro, no te preocupes, yo he permitido esta prueba sobre tu vida, pero déjame decirte que yo mismo he orado por ti, yo mismo estoy sobre ti, velando hacia dónde vas y lo que vas a hacer. En pocas palabras, no importa qué tan difícil sea la prueba, yo estoy contigo y jamás te voy a abandonar. Yo lo único que yo quiero que tú hagas, Pedro, no es que te lances al piso a morirte, no es que te rindas ante la prueba, sino que aprendas de ella. Y que seas fuerte porque yo te necesito urgentemente. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro cuando le dijo que lo iba a permitir que fuera zarandeado. Pero fíjate que Pedro no estaba escuchando las palabras de Jesús. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que no me conoces. ¿Sabes qué es eso? O sea,
El Señor le estaba advirtiendo antes de la prueba, prepárate porque va a venir un tiempo difícil. ¿Cuántas veces Dios no le ha hablado a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios no le ha hablado a sus hijos y le ha dicho prepárense porque van a venir tiempos difíciles? La Biblia habla de que vendrán tiempos difíciles. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Ir a la iglesia a engordar espiritualmente y a dejar a los misioneros y a los evangelistas hacer la obra misionera. Cuando Dios nos mandó a todos ir por el mundo a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos tan egoístas como los judíos y nos quedemos guardados con esta gran salvación y con este Dios cuando lo podemos compartir con el mundo. Las pruebas son necesarias precisamente. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor? Pero no les hemos cumplido. Oye, al Señor no le importa si hemos fallado en cuanto a las promesas. Porque dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, el mismo Jesús dijo que Él permanecería fiel porque no puede negar su nombre. ¿Sabes lo que al Señor le interesa? Que tú tengas el deseo de ser mejorado y perfeccionado por Él. Porque Él te quiere usar hoy, aquí y ahora para su gloria. Eso es lo que el Señor pide de ti. Fíjate que Jesús advierte a Pedro y nos advierte a nosotros por medio de las Escrituras y por medio de esta historia. ¿Qué tiempos difíciles van a venir? Cuando la gente dice las cosas están malas, la gente, oye hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, los tiempos siempre han sido malos. Siempre las cosas han estado malas, porque yo antes de esta pandemia yo no vi un mundo mejorado, ni un mundo santificarse, ni buscar a Dios. Las cosas siempre estuvieron malas. Es más, se han puesto cada vez peor. Yo creo que la pandemia lo que ha traído es un proceso de recapacitación, de poder reflexionar, de parar un momento en esta vida tan agitada, donde el mundo es primero, mi vida es primero antes que Dios, y poder reflexionar y decir, espérate, ¿qué Dios me está tratando de decir por medio de esta situación? ¿Qué Dios le está tratando de decir al mundo? Algo Dios está haciendo, porque esto no viene de la nada. No es que Dios lo envía, pero si Dios lo permite, acuérdate, la prueba es para sacar lo mejor de nosotros. La Biblia nos advierte de que vendrán tiempos difíciles. Jesús lo dijo en Mateo 6:33 y también lo dijo en Juan 16:33. En el mundo vas a tener aflicción. Jesús en ningún momento dijo, en el mundo vas a ser feliz y todo va a estar bien y los que me aman a mí, olvídate que no les va a pasar nada. En ningún momento dice eso en la Biblia. Aun cuando dice en Romanos que los que aman al Señor todo obra para bien, se está refiriendo a efectos eternos y se está refiriendo a promesas condicionadas. Por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 28, que si obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir. Pero yo no puedo pretender que porque yo creo en Dios y voy a la iglesia, pero no lo obedezco, Él me tiene que bendecir a mí. No. Yo creo que Él hizo más que suficiente con salvarme a mí de las tinieblas y del pecado. No tiene que hacer nada por mí, pero tanto me amó que no solamente me salvó y su gracia nos sostiene, sino que aún así nos pide, oye, déjame mordiarte, déjame llevarte a la perfección, déjame santificarte por medio del Espíritu Santo para poder usarte, para que puedas mantenerte en la obediencia y yo poder abrir los cielos, las puertas de los cielos y bendecirte hasta que sobreabunde. Porque son promesas condicionadas, no porque seamos hijos de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué les decía Dios cuando llegaron a la tierra prometida y los llevó al monte Gerizim, 6 tribus, y al monte Baal, otras 6 tribus? Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Pero si me desobedeces, van a venir maldiciones. O sea, hay unas promesas condicionadas para aquellos que somos obedientes. Y por medio de estas pruebas, el Señor lo que quiere es perfeccionarnos para nosotros caminar obedientemente y poder recibir las bendiciones, fortalecer nuestra fe y ser útiles y cumplir con el propósito. También nos advierte que va a venir Satanás, que va a venir el enemigo. Esto no es una sorpresa. Oye, tú que me escuchas, si tú crees que hay un Dios, tú tienes que creer que también hay un enemigo que se llama Satanás. O sea, esto no es un secreto y esto tampoco se trata de religiosidad, ni esoterismo, ni cosas misteriosas. Esto es una realidad y se encuentra en las Escrituras. Y dice en Primera de Pedro, justamente Pedro lo dice en Primera Pedro 5:8, sed sobrio. ¿Qué está diciendo? Estés atento, alerta en todo tiempo en el espíritu y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no va a devorar a una pieza que le pertenece a Dios. Él va a devorar a una presa fácil.
que se ha alejado de Dios, que no le importa buscar a Dios, ese le va a devorar. Le va a hacer pelea y lucha a los hijos de Dios. Pero no se va a meter con aquellos que son obedientes, que son hijos de oración, no porque seamos perfectos, sino porque nos hemos mantenido conectados con el Señor, orando y velando, que el enemigo está dando vueltas para querer devorarnos como un león. Y dice como león porque el único león de Judá es Jesucristo y él jamás se va a poder comparar con él. Advierte que debemos estar atentos y preparados, dice en Mateo 26:41, y Jesús lo dijo a los discípulos. Oye, velad y orad. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Velad y orad en todo tiempo, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El mismo Señor lo está haciendo entender a los discípulos. Oye, despiértese, porque ustedes quieren hacer buenas cosas, pero a la hora de la verdad pueden fallar. Pero también nos dice en Santiago 1:12 que si resistimos, tendremos por herencia la corona de la vida. Hay recompensa, hay promesa. Así que no vamos a desmayar en medio de las pruebas, ni en medio de las tentaciones, ni en medio de la crisis mundial, ni la enfermedad, nada. No vamos a desmayar, vamos a mantenernos firmes, porque eso es lo que más le crea temor al enemigo que ha levantado todo esto. Ver un pueblo unido, firme, lleno de fe y decididos, confiados en que vamos a ver la victoria sobre esta batalla. Una prueba que dolió. Luego de esto Jesús fue arrestado y dice que sus discípulos salieron corriendo. O sea, se cumple la profecía de que hirieron al pastor y las ovejas salieron corriendo, fueron dispersadas. Dice que cuando le arrestaron, mira, todos corrieron. ¿Dónde estaban los amigos de Jesús? Dice que aún así Pedro lo siguió hasta la casa de Caifás. No dice que Pedro lo apoyó ni estuvo allí. Dice que lo siguió hasta la casa de Caifás a ver lo que estaba pasando el sumo sacerdote. Luego dice en Lucas 22:56-60, que vamos a estar hablando. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Nos tomará por sorpresa las pruebas? Cuando el Señor nos ha hablado de ella por medio de las Escrituras. Oye, ¿tomó por sorpresa a Pedro? No lo tomó por sorpresa. ¿Sabes cuál fue el problema de Pedro? Que no estaba escuchando lo que el Señor les estaba enseñando y le estaba diciendo. Estaban tan envueltos en los milagros del Señor, en la autoridad con que enseñaba, que era tan famoso Jesús y andamos con el mero, que no estaban escuchando lo que el Señor les estaba hablando. Prepárense porque vendrá una prueba. Esta prueba no era para matarlos. Esta prueba no era para humillarlos, ni para que se rindieran. Esta prueba era para fortalecerlos en la fe y prepararlos y pararlos en la brecha del ejército, porque se iba a levantar Jesucristo de la tumba e iba a vencer sobre todo el mundo. Y sus testigos iban a ser precisamente los 12 discípulos y el Espíritu Santo. Esto era necesario e importante. Y todavía Jesús lo sigue haciendo con nosotros en este tiempo. Ahora, ¿juzgaremos a Pedro por lo que hizo? Oye, este no era el mejor amigo de Jesús. No fue este que estuvo y caminó con los milagros. No fue él el que le dijo, Pedro, ¿quién soy yo? Que él mismo dijo y afirmó, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que Jesús se quedó maravillado. No fue este precisamente que dijo que iría hasta la cárcel con él y hasta moriría con él. ¿Y entonces por qué huyó? Oye, yo no critico a Pedro. Porque si usted y yo hubiéramos estado allí en esos tiempos, hubiéramos sido parte de la turba que injuriaba a Jesús, hubiéramos sido como los discípulos, hubiéramos corrido hacia casa de papá y mamá a escondernos, hubiéramos huido como ovejas descarriladas y hasta hubiéramos rechazado a Jesús por miedo. Perdóname, nosotros no somos tan diferentes a los discípulos del primer siglo. ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos apartado del Señor cuando vienen las pruebas difíciles?
¿Cuántos de nosotros, cuando viene una crisis de momento en nuestras vidas, hablamos del Señor, las redes sociales se llenan de la palabra de Dios, versículos bíblicos y todo el mundo orando? Se arregla el asunto y la gente se olvida de Dios. Pones un versículo bíblico y nadie le da ni un like. ¿Sabes por qué? Porque no es nuestra prioridad en este momento. Nosotros no somos tan diferentes a Pedro. Y aprendamos rápidamente de esta lección. Y dice entonces, es mejor decir, mejor que negarlo, es mejor decir, oye, me podrá dar vergüenza mi pasado, me podrá dar vergüenza mi presente, me podrá dar vergüenza mi futuro, pero jamás, jamás, jamás me va a dar vergüenza por aquel que me rescató de las tinieblas, me sacó del pecado, tuvo misericordia de mí, me perdonó y me salvó. Jamás seremos imperfectos, pero jamás voy a olvidar tan grande salvación. Y yo estoy segura que tú tampoco lo vas a olvidar. Entonces, vuelto al Señor, porque esto fue en el patio de Caifás, se dio cuenta que Pedro estaba allí. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cantase, me negarás 3 veces. Y dice la historia que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Habrá pensado, le he fallado a mi Señor. He abandonado a mi amigo. ¿Qué voy a hacer ahora si él era todo para mí y lo único que tal vez tenía era yo, su mejor amigo, y lo abandoné? Oye, yo también lloré con Pedro cuando leo esta historia, porque me recuerda cuántas veces también nosotros hemos abandonado al Señor. Y cuando recuerdo que aún así Él siempre ha sido fiel, digo, wow, grande es tu nombre, Señor, porque podemos fallarte 1000 veces y tú siempre serás fiel. Gracias a esta prueba, Pedro se convirtió en un gran líder. Pedro fue el ejemplo para los discípulos y fue el primero en predicar el sermón cuando Jesús resucitó. Y gracias a este sermón, mucha gente se convirtió al Señor. ¿Valió la pena el proceso? Sí. ¿Dolió? Sí dolió. Tuvo que haber sido bien angustioso llegar a tu casa llorando, a aceptar en tu corazón que habías negado al Señor. Pero ¿sabes qué? Jesús logró su cometido, porque a Jesús no le importa tu proceso, ni tu pasado, ni tu pecado. A Él le importa lo que Él ve en ti en el futuro. Él ve lo mejor de ti. Mientras la gente te critica y ve lo peor de ti, el Señor siempre, escúchame bien, ve lo mejor en ti, como el alfarero cuando agarra en su mano ese vaso quebrado y roto y lo empieza a moldear una y otra vez y no lo suelta hasta que quede bien. Qué bueno que el Señor es fiel, aunque nosotros fallemos. Dios quiere santificarnos y perfeccionarnos para la buena obra. Dejemos que el Señor saque lo malo y deje lo bueno. Dejemos que el Señor saque lo falso y deje lo verdadero. Dejemos que el Señor saque lo carnal y deje lo espiritual. Y con esto concluyo. No sé si Dios te está hablando en esta hora, pero a mí me estremeció esta palabra. Yo te pido que en medio de las circunstancias tú aprendas de esto y seas más fuerte. Deja que Dios te forme a cualquier precio. En medio de la tribulación no te quejes, aprende. En el dolor no te rindas, búscalo. En la necesidad esfuérzate, pero depende de Él. En la tentación no caigas, mantente firme y agarrado de la mano del Señor. En la prueba no claudiques, crece, fortalécete, porque el Señor te quiere usar. Así que no tengas miedo, dejemos al Señor que perfeccione nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque lo mejor está por venir. Y después que todo esto haya pasado, esta temporada tan difícil, después que pasa el invierno, llega la primavera. Vuelven a salir las hojas verdes de los árboles. Y vuelve a salir el sol. Y vuelve a salir esa nueva oportunidad para nuestras vidas. Aprendamos de esta prueba para ser de bendición, que cuando todo esto termine, venga un avivamiento por el fuego del Espíritu Santo, para que por medio de nosotros podamos convencer al mundo de que Jesucristo es el Señor.
y que Él vive y reina por los siglos de los siglos y que todavía está ejecutando su poder misericordioso y su poder salvador sobre la humanidad. Estamos a tiempo. Él no está sentado para juzgar. Él está sentado en este tiempo para salvar la humanidad. Pero nos toca a nosotros ir a los 4 puntos cardinales y decirle al mundo: Cristo te ama. Así como eres, te quiere usar, y así como eres, te quiere bendecir. Dale una oportunidad. Y te digo honestamente, no vas a volver atrás. Porque con amor eterno, Él te ha amado. Y esto es para toda la vida. Así que, ahora comenzamos con un tiempo de oración y reflexión. Dice en Primera de Pedro, por el mismo apóstol Pedro, dice estas palabras, basado tal vez a esta experiencia. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Que estemos firmes, fortalecidos en la fe, porque cuando una persona está firme, oye, podrá pasar lo que sea, podrán levantarse los vientos, podrán levantarse los mares, podrán venir malos climas sobre nosotros, podrá levantarse el enemigo, pero mientras yo esté firme y crea en el Señor, yo no tengo nada que temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y toda potestad, todo gobernantes, todo lo que se mueve en las huestes celestiales de las tinieblas, se somete a los hijos de Dios que tienen su autoridad, que han creído por el poder del Espíritu Santo. Así que no tenemos que tener miedo. Al revés, si nos fortalecemos, el enemigo se va a tener que alejar y tendrá que dejar todo atrás. Así que vamos a aprovechar este tiempo para orar. Este tiempo para pedirle al Señor que nos prepare. Estamos orando con fe en esta Semana Santa, conmemorando los hechos de Jesús y dando gloria y honra al Padre por haber enviado a su Hijo tan maravilloso a nuestras vidas y habernos salvado. Y qué bueno que la obra redentora del Señor, por medio del Espíritu Santo, sigue manifestándose en nosotros, sigue sacando esa cáscara que hay que sacar para que seamos un grano útil, para que seamos útil para el Señor, para el reino y podamos cumplir con su propósito. Vamos a inclinar este tiempo nuestro rostro y vamos a orar con ferviente fe, creyendo de que el Señor nos escucha y obra. Oh Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, te damos gloria porque tú has sido fiel, Padre Celestial. Yo sé que son tiempos difíciles y Padre, tú dijiste que vendrían pruebas, que vendrían aflicciones, pero algo dijo Jesús en medio de la conversación con los discípulos: tranquilo, no importa qué tan malos sean los tiempos, no importa qué tan difícil sea el clima, yo vencí al mundo. Y cuando Jesús dice que venció al mundo, dice que venció al enemigo. Él los expuso ahí en la cruz el día que Él murió en la cruz. Por tal razón, lo que el Señor le está diciendo a su pueblo por medio de esta prueba: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate y entiende que juntos, unidos, creyendo con fe, vamos a prevalecer, vamos a conquistar el mundo, vamos a traer el reino del Señor sobre la tierra y expandirlo. Y los tiempos y los días del Señor y las promesas se van a cumplir sobre la tierra, sobre este tiempo. Así que no, Dios no está buscando corazones temerosos. Dios está buscando corazones valientes, porque los más valientes los va a poner al frente como guerreros. Tenemos ya que empezar a entender que necesitamos urgentemente ser soldados de fe y de oración e intercesión, porque el Señor está preparando esta guerra y la va a ganar, porque estamos en victoria. Pero los que va a poner al frente, ¿sabes quiénes son? Los que son punta de lanza, aquellos que tienen fe, que saben en quién ha creído y que no le tienen miedo a lo porvenir. Eso es lo que el Señor va a poner al frente. Yo quiero estar al frente como el estandarte, como la bandera del ejército del Señor. Dispuesta a conquistar lo que nos toca conquistar. Dispuestos a arrebatarle lo que el enemigo nos trató de arrebatar. Y creyendo que esto va a pasar. Y un día nos vamos a sentar y vamos a recordar cuando fueron aquellos días de tristeza, cuando lloramos en nuestras casas, cuando estuvimos encerrados, cuando tuvimos que invocar el nombre del Señor, cuando tuvimos que clamar su santo nombre. Allí Dios nos escuchó y allí Dios nos levantó. Y allí Dios nos dio la oportunidad y nos bendijo y nos dio la victoria. Ese es el pueblo que se va a levantar como nunca antes, sabiendo que lo mejor está por venir.
estos no son los últimos tiempos, todavía falta un poco más, porque la gente todavía necesita venir al Señor. La gente necesita más que nunca al Señor en este tiempo. Y vamos a orar por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestros corazones, nuestras naciones. Vamos a orar por el mundo en este tiempo. Aquellos que están enfermos en sus casas, que no se atreven a ir a un hospital y están pasando dolor y tienen miedo. Oye, tú ora y clama en este tiempo, que el Señor escucha. El Señor te puede levantar de la cama. Aquellos que están tristes y llenos de ansiedad y en depresión, oye, tú despierta. El Señor está contigo, tú no estás solo ni sola. Espera a ver lo que Dios va a hacer con el pueblo. Espera a ver la grandeza y los prodigios que todavía Dios va a hacer en estos tiempos. Para aquellos que están trabajando, ayudando, médicos, enfermeros, aquellos auxiliares, aquellos que están en las farmacias, en los supermercados, la policía, el ejército, exponiendo sus vidas para poder suplir al pueblo. Por ellos, Señor, bendícelo. Por aquellos que no tienen nada que comer, que están solos en sus casas, que no tienen una visita ni una llamada. Señor, envía tus ángeles para que lleguen a ellos. Que no pierdan la fe en medio de la desesperación, sino que se afirmen a ti. Háblale los corazones. Y permítenos, Señor, a través de las redes sociales, Señor, poder llegar a gente que está desesperada, tocar su corazón para que traiga un despertar, Señor, y puedas traer un avivamiento a sus vidas urgentemente y los puedas sanar, los puedas libertar y los puedas salvar. Señor, no te olvides de esta petición. Nos hemos humillado ante tu presencia todos los días pidiéndote perdón, aunque sabemos que nos has perdonado. Queremos honrarte, Señor, y reconocer que el único Dios todopoderoso eres tú, que sin ti nosotros no somos nada. Mas, sin embargo, nos has amado tanto que nos salvaste. Ten misericordia y escucha el clamor. Padre, mira los países, mira esta nación americana. Mira, Señor, el presidente, los gobernantes, los líderes del mundo. Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Abre los cielos, Padre Celestial, y derrama lluvia de bendición, Señor amado. Haz un milagro en los cuerpos de una forma sobrenatural, Señor. Fortalece el sistema inmunológico, Señor. Que los mismos médicos tengan que decir, esto lo tuvo que haber hecho Dios. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Envía a tus ángeles, Padre, a pelear la buena batalla en lo espiritual, Señor amado, y a volver a ganar terreno de aquello que el enemigo quiso quitar y arrebatar, Señor, de tu mano. Ten misericordia, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que te acuerdes de todos los países del mundo, Centroamérica, Suramérica, mira Ecuador, mira Chile, mira Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, México, Padre Celestial, lo que está pasando en Europa, China, Señor, África, Australia. Señor, ten misericordia, Padre, y acuérdate de tu pueblo. Oh Padre, te damos gracia y te damos gloria. Y vamos a decir como el apóstol Pablo, gracias por lo que no vemos, pero por lo que tú estás haciendo en el ámbito espiritual, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo. Padre, te damos gloria y honra y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado, por este tiempo tan maravilloso. Seguimos creyéndole al Señor. Seguimos confiados en que Él está en control. Así que saquemos un tiempo para reflexionar con nuestros esposos, nuestros hijos, sobre la palabra del Señor, sobre una palabra de aliento, especialmente a los niños que no entienden, que se ponen tan preocupados, los jóvenes que se llenan de ansiedad porque no entienden, aquellos que se graduaban ahora en el 2020. El recuerdo va a ser cuando pasamos esta etapa en aquella época. Pero ¿sabes qué? Para eso estamos nosotros, para traer una palabra de aliento, una palabra de bendición. Y mantente conectado porque lo mejor está por venir. Mañana vamos a volver a conectar y vamos a volver a orar y interceder mañana. Y voy a hacer ayuno. Y el sábado los que quieran hacer y el domingo también me voy a levantar temprano y voy a hacer ayuno el domingo. Si tú quieres ser parte de esto, tú lo puedes hacer en tu casa. Lo único que te pido es ora. Invita a la gente a orar. Juntos somos más. Y el Señor está escuchando nuestro clamor. Así que, amados, gracias por conectarte conmigo. Me puedes seguir a través de Lisandra. Si mucha gente no está conectada en esta página, invítalos a Zapatos Rojos el Congreso. Esa página está disponible. Se le puede dar like y ahí pueden ver todas las reflexiones. También bajo Lisandra Rodríguez también está disponible. Que me pida y yo le acepto.
Así que, amado, gracias. Síguenos también, suscríbete en Zapatos Rojos, el canal de YouTube. Dios te bendice. Y Natalie, felicidades por tu bebé. Felicidades a María, la pastora María, en su cumpleaños. Y gracias por estar en este tiempo en mi vida y ser parte de mi vida. Los bendigo. Sigo orando por ustedes, por todas las peticiones. No me he olvidado. Así que bendiciones. Cuídense mucho.